La historia de hoy es tan hermosa que te hará suspirar, ambientada en un oeste dorado por el atardecer y marcado por cicatrices invisibles. Es allí donde el destino tejió un lazo entre una joven en busca de refugio y un hombre que había olvidado cómo confiar. Todo comenzó con un susurro entre el polvo, una caída, una mano tendida y una promesa que cambiaría sus vidas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sendero cubierto de polvo había sido el único compañero de Arlene Boss durante 3 días, hasta que la desgracia la alcanzó de golpe. La rueda de su carreta se atoró contra una roca, arrojándola violentamente del asiento contra el suelo implacable del territorio de Dakota del Sur. En el verano de 1878, un dolor agudo atravesó todo su cuerpo, mientras la conciencia se desvanecía, y la inmensa pradera se extendía sin fin alrededor de su figura derrumbada. A muchas millas de Sioux Falls y de cualquier nuevo comienzo, Bren Maddox divisó la carreta volcada a la distancia, aquella silueta rota, quebrando la línea perfecta del horizonte. Estaba revisando la cerca de su pequeño rancho, cuando esa forma extraña llamó su atención. Espoleó a su caballo castaño con cautela, avanzando con una mano apoyada en el revólver del cinto, precaución necesaria en aquellas tierras. Al acercarse, sus ojos se abrieron al ver el cuerpo inmóvil de una mujer junto a los restos de la carreta. «Hola, ¿me escucha?», llamó, manteniendo cierta distancia. Al no recibir respuesta, desmontó con la soltura que daban los años sobre la silla. La joven yacía boca abajo, el vestido cubierto de polvo y rasgado en un hombro, un hilo de sangre oscureciendo su cabello rubio. Con sumo cuidado, Bren la giró, descubriendo un rostro manchado de tierra y dolor, pero de una belleza extraña. Su respiración era débil, aunque presente, y una profunda herida cruzaba su frente. «Señorita», tocó suavemente su mejilla. «¿Puede oírme?». Los párpados de Arlene temblaron, volviendo poco a poco a la realidad. El rostro de un hombre apareció ante ella, curtido por el sol y el viento, con ojos amables del color del cielo de verano, y una mandíbula firme cubierta por barba de varios días. «Agua», susurró con la garganta reseca por el polvo y el calor. Bren sacó de inmediato su cantimplora, sosteniendo su cabeza con cuidado. Despacio. No tan rápido. Tras unos sorbos, Arlene intentó incorporarse, pero un dolor punzante la atravesó en el tobillo derecho, y volvió a caer con un gemido. «Mi pierna», susurró. Bren examinó el tobillo con manos expertas. «Parece un esguince, quizá algo peor. Y esa herida en la cabeza no es nada buena». Miró el horizonte. Sioux Falls queda a unas 20 millas, pero mi rancho está a solo 5 hacia el este. «No puedo», empezó Arlene, intentando sentarse de nuevo. El mundo dio vueltas, y volvió a desplomarse. «No puede quedarse aquí», dijo Bren con firmeza. «Esta noche vendrán los coyotes». Y algo peor, dudó un instante, y añadió: «Sé que no es lo correcto, señora, pero debo llevarla a un lugar seguro. Mi casa es sencilla, pero firme, y usted necesita cuidados». Los ojos de Arlene se cruzaron con los suyos buscando señales de malas intenciones. No encontró ninguna. Asintió débilmente. «¿Cómo se llama, señorita?», preguntó Bren mientras recogía sus pertenencias de la carreta. «Arlene Boss», respondió. «Arlene Jane Boss». «Bren Maddox», dijo él, inclinando apenas el sombrero. «Recuperaré lo que pueda hoy, y volveré mañana por lo demás». Con sumo cuidado la ayudó a subir al caballo, y luego montó detrás de ella, rodeando su cintura con un brazo firme para sostenerla. El cuerpo de Arlene estaba tibio contra su pecho, y su cabello aún conservaba un leve aroma a lavanda, pese a los días de viaje. «No te dejaré», murmuró él al iniciar la marcha. «Estás a salvo ahora». Arlene no respondió. Se dejó recostar contra su fuerza sólida, demasiado débil y herida como para guardar distancia.
El balanceo constante del caballo y el calor del brazo de Bren la arrastraron de nuevo al desmayo. Cuando abrió los ojos, se hallaba en una cama estrecha pero limpia, dentro de una cabaña sencilla. Un paño frío descansaba sobre su frente y su tobillo estaba vendado con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de un farol. A través de la única ventana se veía que había caído la noche. «¿Ya despertaste?» Arlene giró el rostro y vio a Bren levantarse desde una silla en un rincón. Se acercó con una taza de agua, que ella aceptó agradecida. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» «Unas horas». «Tienes fiebre. La herida de tu cabeza se infectó». Arlene se llevó la mano a la frente, notando el vendaje. «Has estado cuidándome todo este tiempo». Bren asintió con un leve rubor en el rostro. «Algo de práctica tengo. El trabajo del rancho deja sus heridas». Se sentó junto a la cama. «Si no te molesta, ¿qué hace una joven como tú, viajando sola por estos parajes?» Arlene intentó incorporarse, y Bren acudió de inmediato, acomodando los cojines tras su espalda. Sus miradas se cruzaron un instante, y ambos bajaron los ojos. «Voy a Sioux Falls», explicó ella. «Mi prima Elma Whitlock vive allí con su esposo Hollis Whitlock. Iré a ayudarlos con los niños y la tienda». «Has venido desde muy lejos». «Desde Filadelfia». Arlene retorció la manta entre los dedos. «Después de que mis padres murieron de gripe el invierno pasado, ya no quedaba nada para mí allá». El rostro de Bren se suavizó. «Lo siento mucho». «Gracias», respondió ella, mirando alrededor de la cabaña. Una chimenea de piedra, una mesa con 2 sillas, un fogón y la cama donde reposaba. «¿Dónde dormirás esta noche?» «No te preocupes por mí», sonrió Bren. «Tengo un petate junto al fuego. He dormido en peores sitios». Arlene frunció el ceño. «Te estoy echando de tu cama. Tú deberías descansar». Bren la interrumpió con suavidad. «Ese tobillo no sanará si sigues intentando ponerte de pie». Como para darle la razón, un dolor punzante atravesó su pierna cuando se movió. Arlene apretó los dientes por el dolor. «Prepararé algo de comer», dijo Bren, acercándose al pequeño fogón. «Nada elegante, solo frijoles con tocino, pero te dará fuerzas». Arlene lo observó moverse por la cabaña, con la seguridad de quien ha repetido esos gestos 1000 veces. Era alto, fibroso, de hombros anchos y manos endurecidas por el trabajo. El cabello oscuro se le curvaba un poco en el cuello, y, pese a su apariencia ruda, había una suavidad en sus movimientos que le transmitía calma. «Señor Maddox», dijo ella con cautela, «le agradezco de corazón, pero no puedo quedarme aquí. Mi prima me espera». Bren se volvió desde el fogón. «Arlene, tienes fiebre, una herida infectada y un tobillo en mal estado. No vas a ningún lado por lo menos en unos días. Mañana puedo ir al pueblo y avisarle a tu prima lo ocurrido. Y sí, tal vez no sea lo correcto, pero aquí afuera, primero se sobrevive y luego se piensa en las normas», dijo con sencillez. «Te prometo que estarás segura conmigo. Dormiré junto al fuego, y en cuanto te sientas mejor, te llevaré con tus primos», añadió mientras removía la olla. «Ahora solo concéntrate en sanar». Arlene quiso insistir, pero el cansancio la cubrió como una marea. Se dejó caer contra las almohadas, rindiéndose por el momento. Comieron en silencio, Bren llevándole la comida en una charola hasta la cama. Era un plato simple, pero sorprendentemente sabroso. Y entonces, Arlene comprendió cuán hambrienta estaba. Al terminar, Bren revisó los vendajes con manos firmes y delicadas. «La fiebre sigue ahí», dijo con el ceño fruncido. «Prepararé un emplasto de hierbas para sacar la infección. ¿Sabes de curaciones?», preguntó Arlene sorprendida. El rostro de Bren se volvió distante. «Mi madre me enseñó».
Ella aprendió de una mujer lakota que una vez la ayudó. Se ocupó en reunir plantas secas de pequeños manojos colgados en las vigas del techo. Descansa, Arlene. Te despertaré cuando el emplasto esté listo. Ella lo observó en silencio mientras trabajaba. ¿Cuánto tiempo llevas solo por aquí, Bren? 5 años, respondió sin levantar la vista. Vine al oeste después de la guerra con lo poco que quedaba del dinero de mi familia. Compré esta tierra, empecé con unas cuantas reses, y fui creciendo desde ahí. La guerra. Tú peleaste. Bren asintió. Ejército de la Unión, 83 o de Infantería de Pensilvania. Entonces somos del mismo estado, dijo Arlene con una sorpresa que lo hizo alzar la mirada. Tú de Pittsburgh, yo de Filadelfia. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Bren. Dos mundos distintos, aún siendo del mismo lugar, y sin embargo, aquí estamos. Este es mi hogar ahora, respondió él, volviendo a su labor. No me imagino regresando al este. Arlene lo vio triturar las hierbas con movimientos seguros. ¿Nunca te sientes solo aquí afuera? La pregunta pareció tomarlo desprevenido. Sus manos se detuvieron un instante antes de seguir. A veces, admitió en voz baja. Pero en la soledad, también hay paz. Antes de que Arlene pudiera responder, un mareo la invadió. Cerró los ojos tratando de mantenerse consciente. Arlene. Bren estuvo a su lado de inmediato, su mano fresca en la mejilla ardiente. La fiebre está subiendo. Déjame tomarte el pulso. Las horas siguientes pasaron para ella envueltas en neblina. Apenas era consciente del olor fuerte del emplasto sobre su frente, de la voz de Bren murmurándole palabras tranquilizadoras cuando gemía de malestar, de su mano aferrada a la de ella, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto y la dejó temblando pese al calor del verano. «Quédate conmigo», creyó oírle susurrar en algún momento, sin saber si era real o un delirio. El alba comenzaba a asomar cuando Arlene abrió los ojos. Por primera vez desde la caída, su mente estaba clara. Bren estaba vencido en la silla junto a su cama, la cabeza recargada en la pared en un ángulo incómodo, evidente señal de que había velado toda la noche. Dormido, los rasgos duros de su rostro se suavizaban, haciéndolo parecer más joven de lo que ella había pensado, quizá no mucho mayor que sus propios 24 años. Intentó moverse sin despertarlo, pero el piso crujió, y los ojos de Bren se abrieron de inmediato. Durante un segundo se mostró desorientado. Luego su mirada se fijó en ella. La fiebre cedió, dijo con un alivio visible, tocándole la frente. Sus dedos permanecieron un instante más de lo necesario, y Arlene sintió un calor extraño, ajeno a la enfermedad. Gracias a ti, respondió en voz baja. Pasaste toda la noche despierto. Bren se encogió de hombros mientras se ponía de pie y estiraba el cuerpo. No quería correr el riesgo de que empeorara. Se acercó a la ventana y apartó la cortina para mirar el paisaje bañado por el amanecer. ¿Cómo te sientes? Mejor, dijo ella, aunque el cuerpo le dolía y el tobillo latía con constancia. Creo que incluso podría sentarme a la mesa para desayunar, con un poco de ayuda. Bren sonrió apenas. No tentemos a la suerte todavía, señorita Voss. Arlene, lo corrigió. Después de todo lo que ha pasado, creo que ya podemos dejar las formalidades. Algo brilló en los ojos de Bren. Sorpresa, seguida de algo más cálido. Arlene, repitió, como probando su nombre. Entonces tendrás que llamarme Bren. Y el día transcurrió en calma. Fiel a su palabra, Bren ayudó a Arlene a llegar hasta la mesa para almorzar, rodeándole la cintura con su brazo fuerte, mientras ella avanzaba con torpeza sobre su único pie sano. El simple hecho de poder sentarse erguida frente a la mesa le levantó el ánimo de inmediato. «Debo ir a revisar el ganado», dijo Bren cuando terminaron de comer. «¿Estaré bien sola un par de horas?», preguntó él. Arlene asintió. «Sí,
Estaré bien. Tengo un libro en mi baúl, si lo metiste. Lo traje, respondió Bren, tomando el pequeño baúl junto a la puerta y colocándolo a su alcance. Dejé agua sobre la mesa, y hay más en la jarra si la necesitas. No intentes caminar sin apoyo. No lo haré, prometió Arlene, conmovida por su cuidado. Cuando Bren se marchó, ella abrió el baúl y sacó no solo su libro, sino también su cuaderno y un pequeño retrato de sus padres. La cabaña se sentía distinta sin él, más silenciosa, más vacía. Aun intentando concentrarse en la lectura, se sorprendía escuchando cada sonido, esperando su regreso. Ya por la tarde, la inquietud comenzó a roerle el pecho. El sol le indicó que había pasado más tiempo del prometido. Justo cuando pensaba en el imposible intento de acercarse a la puerta, oyó cascos aproximarse. La puerta se abrió, y Bren entró, cansado, pero satisfecho. «Perdón por tardar», dijo colgando el sombrero en un clavo. «Encontré un tramo roto de la cerca, y tuve que repararlo. Ya empezaba a preocuparme», admitió Arlene. Bren la miró sorprendido, y luego sonrió. «¿Ah, sí?» El rubor subió a las mejillas de Arlene. «Se hizo tarde. Pensé que quizá te había pasado algo». «Nada de eso», la tranquilizó él, mientras se lavaba el polvo de manos y rostro. «Aunque agradezco que te preocupes». Mientras se secaba, añadió. «Pensaba ir mañana a Sioux Falls para avisarle a tu prima lo ocurrido. No puedo dejarte sola todo el día, pero unas horas deberían ser manejables. Sería muy amable», respondió Arlene. «Se preocuparán si no llego pronto». «Saldré al amanecer», prometió Bren. «Son unas 3 horas de ida y vuelta». Esa noche, tras una cena sencilla pero reconfortante, se sentaron junto al fuego. Bren acomodó a Arlene en una silla con un banquito para su tobillo herido, y ella se quedó observando las llamas bailar, mientras él tallaba un trozo de madera. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con curiosidad. Bren alzó la figura a medio formar. «Un caballo, creo. Nunca se sabe hasta que queda terminado». «Eres un hombre de muchos talentos», comentó Arlene. «Ranchero, curandero, carpintero», rió él. «Aprendiz de todo, maestro de nada. Aquí uno debe saber hacer de todo, o no sobrevive. Debe ser una vida dura». «Dura, sí», admitió, con los ojos reflejando el fuego. «Pero honesta y libre». «¿Vale la pena la libertad si se paga con soledad?», preguntó Arlene sin poder contenerse. Las manos de Bren se detuvieron. Durante un largo momento guardó silencio, mirando las brasas. «Antes pensaba que sí», dijo al fin, en voz baja. «Ahora, ya no estoy tan seguro». Sus miradas se encontraron en el pequeño espacio, y algo invisible pasó entre ellos. El corazón de Arlene latió más deprisa bajo la intensidad de aquella mirada cálida y pensativa. El chasquido de un tronco rompiéndose en el fuego rompió el momento. Chispas saltaron al aire. Bren aclaró la garganta y retomó su trabajo. «Ya es tarde», dijo tras un rato. «Debes descansar». Con su ayuda, Arlene volvió a la cama. Cuando él acomodó la almohada bajo su tobillo herido, sus manos fueron cuidadosas, casi reverentes. «Gracias», susurró ella, «por todo». El rostro de Bren se suavizó. «Duerme bien, Arlene». Por la mañana, Arlene despertó y encontró a Bren ya vestido, listo para partir hacia Sioux Falls. Sobre la mesa había un plato de galletas y una cafetera caliente a su alcance. Llené la jarra de agua y dejé más leña junto al fuego, le dijo mientras ajustaba su cinturón. «No estaré fuera más de 4 horas. Dile a Elma Whitlock que estoy bien y que iré en cuanto pueda», pidió Arlene. El nombre de su esposo es Hollis Whitlock, y su tienda está en la calle principal. Bren asintió. «Conozco el lugar. Compré allí mis primeras provisiones». Dudó un instante y añadió. «No camines mucho mientras no estoy». «Lo prometo», sonrió Arlene.
Estaré aquí cuando regreses. Cuando Bren se fue, la inquietud volvió a apoderarse de ella. Con esfuerzo, avanzó hasta la ventana usando una escoba a modo de bastón, y miró el paisaje. El rancho de Bren descansaba en un pequeño valle, rodeado por colinas suaves que se perdían en el horizonte. A unos 50 metros se alzaba un granero modesto con su corral. Más allá, el ganado pastaba tranquilamente. Era una belleza sencilla y áspera, tan distinta a las calles abarrotadas de Filadelfia. Arlene comprendió por qué Bren hablaba de ese lugar con tanta serenidad. Había paz allí, y también promesa. Recorriendo despacio la cabaña, notó los pequeños detalles que la volvían un hogar. Libros ordenados en un estante, un cofre tallado a mano sobre una mesa, una colcha colorida que parecía hecha con cariño. Para un hombre que vivía solo, Bren había logrado crear un espacio sorprendentemente acogedor. Cuando por fin escuchó el galope aproximarse, Arlene ya había conseguido acomodar la cama y volver a sentarse junto al fuego, con el tobillo elevado, tal como él le había indicado. La puerta se abrió, y Bren entró con el gesto cargado de preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó Arlene de inmediato. «¿Le pasó algo a mi prima?». Bren negó con la cabeza, mientras se quitaba el sombrero. «Tu prima y su familia están bien. Se tranquilizaron mucho al saber que estás a salvo». Se dejó caer con peso en la silla frente a ella. «Pero en el pueblo hay problemas. Ayer hubo un asalto al banco, y el sheriff fue herido de bala». Arlene se llevó una mano al pecho. «Vivirá», aseguró Bren. «Pero el ambiente está tenso. Los ladrones escaparon con mucho dinero, y se rumorea que podrían estar ocultos en las colinas, no muy lejos de aquí». «¡Qué horror!», murmuró Arlene, extendiendo la mano sin darse cuenta para tocar el brazo de Bren. «¿Pudiste hablar con mi prima?». Bren asintió, y su expresión se suavizó un poco. «Quería venir conmigo a verte, pero la convencí de esperar hasta que estés más fuerte. Con esos ladrones sueltos, los caminos no son seguros». Cubrió la mano de Arlene con la suya. «Espero que no te moleste». «No», respondió ella, aliviada. «No quisiera preocuparla más viéndome así». Los ojos de Bren recorrieron su rostro. «Tu prima me dijo que venías a ayudarle con los niños por su estado». Arlene asintió. Elma espera a su tercer hijo para el invierno. Necesita apoyo con los pequeños y en la tienda. Por lo que ella cree, tú ibas a quedarte allá de forma permanente. Observó Bren con cuidado. Arlene bajó la mirada. Ese era el plan. Ya no queda nada para mí en Filadelfia. Bren guardó silencio un momento. «Traje provisiones», dijo al final, levantándose. «Y vendas adecuadas para ese tobillo». Mientras atendía la herida con manos suaves, Arlene se descubrió observando su rostro, el leve surco entre sus cejas cuando se concentraba, la manera en que apretaba los labios al trabajar, las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, que hablaban de sonrisas frecuentes, pese a su aire serio. «Me estás mirando», dijo Bren sin alzar la vista. A Arlene le subió el calor a las mejillas. «Lo siento». «¿En qué pensabas?» «En lo afortunada que fui de que me encontraras. Ahora sí». Bren levantó la cabeza. Sus ojos azules se cruzaron con los de ella, con una intensidad que le cortó la respiración. «Empiezo a pensar que el afortunado soy yo», dijo en voz baja. Los días siguientes se acomodaron en una rutina inesperadamente cálida. El tobillo de Arlene mejoró lo suficiente como para moverse por la cabaña, con ayuda de un bastón que Bren le fabricó con sus propias manos. Para trayectos más largos, aún necesitaba su apoyo. La herida de la cabeza cerró sin problemas, dejando solo una línea rojiza, que Bren aseguró se desvanecería con el tiempo. Compartían las comidas y las tardes tranquilas junto al fuego. Bren le enseñó a jugar ajedrez, y Arlene aprendió rápido, derrotándolo en la tercera partida. A cambio, ella le leía en voz alta de uno de sus libros, Walden, de Thoreau,
que parecía perfecto para aquel entorno. A veces solo conversaban, contando historias de sus vidas, antes de que el destino los cruzara. Bren le habló de su infancia en Pittsburgh, hijo de un capataz de fábrica, de cómo se alistó en el ejército de la Unión a los 18 años, lleno de ideales que no sobrevivieron a Gettysburg, de su regreso a casa, de encontrar a su padre muerto por neumonía y los ahorros familiares casi agotados, de su viaje al oeste con sueños de cielos abiertos y de construir algo propio. Arlene le contó de su vida protegida en la sociedad de Filadelfia, de su amor por los libros, alentado por su padre y apenas tolerado por su madre, de la epidemia de influenza que se llevó a ambos con solo una semana de diferencia, del silencio insoportable de la casa después, y de la carta de Elma, que le había ofrecido una salida. Nunca había estado realmente sola, confesó una tarde, sentada con Bren en el pequeño porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas. Hasta este viaje, ni siquiera había viajado sin compañía. Eres más valiente de lo que crees, dijo Bren, recortado en dorado por la luz que moría. Muchas mujeres no se habrían atrevido a hacerlo solas. No me sentía valiente cuando me encontraste, respondió Arlene con una sonrisa triste. Bren se volvió hacia ella, serio. El valor no está en no caer, Arlene. Está en volver a levantarse. Sus miradas se sostuvieron, y Arlene sintió que algo se profundizaba entre ellos. Una conexión que crecía desde aquel día en que él la halló rota y sola en la pradera. Una semana después del accidente, Arlene despertó en plena noche con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Un relámpago iluminó la cabaña, seguido de un trueno que pareció sacudir las paredes. Se incorporó, desorientada. Solo es una tormenta de verano, dijo la voz de Bren cerca del fuego. Distinguió su silueta mientras añadía leña a las brasas apagadas. Aquí suelen ser fuertes, pero la cabaña es firme. No quise despertarte, murmuró Arlene, ajustándose la manta sobre los hombros ante el frío repentino. No me despertaste, la tranquilizó Bren, sentándose en el borde de la cama. A la luz tenue, su rostro era un juego de sombras y ángulos. Nunca duermo bien cuando hay tormenta. Un nuevo relámpago iluminó la tensión de su mandíbula. Arlene alargó la mano por instinto en la oscuridad hasta encontrar la suya. ¿La guerra?, susurró. Los dedos de Bren se cerraron alrededor de los de ella. Hay recuerdos que no se borran, aunque pasen los años. Arlene se movió un poco para hacerle sitio. Siéntate conmigo, hasta que pase la tormenta. Durante un instante, Bren dudó, y Arlene temió haber ido demasiado lejos. Pero al final, él se acomodó a su lado, la espalda apoyada en el cabecero, los hombros rozándose. Permanecieron en silencio mientras la lluvia castigaba el techo, su mano aún atrapada entre las de ella. Cuéntame tu sueño para este lugar, dijo Arlene al cabo de un rato, queriendo alejarlo de los recuerdos que el trueno había despertado. Ella no vio su sonrisa, pero la sintió en su voz. Ahora no parece gran cosa, lo sé, pero tengo buen derecho de agua y tierras fértiles. En 5 años podría triplicar el ganado si todo sale bien. Luego Bren guardó silencio un momento. Me gustaría construir una casa de verdad, dijo al fin, con más de una habitación, plantar algunos árboles para dar sombra en verano, y un huerto. Suena hermoso, murmuró Arlene, imaginándolo. Siempre ha sido solo un sueño, respondió él en voz baja. El tipo de lugar al que un hombre querría llevar a una familia. La palabra quedó suspendida entre ambos en la oscuridad. Familia. Arlene sintió cómo Bren se tensaba a su lado, como si hubiese dicho más de lo que pretendía. Debería dejarte dormir, dijo, comenzando a incorporarse. Arlene apretó su mano. Quédate, susurró. Por favor, solo hasta que pase la tormenta. Tras una breve vacilación, Bren volvió a sentarse. Arlene apoyó la cabeza en su hombro,
y poco a poco sintió cómo la rigidez abandonaba su cuerpo. El sonido constante de la lluvia y el calor firme de Bren a su lado la fueron arrullando hacia el sueño. Justo antes de dormirse, creyó sentir el leve roce de unos labios en su cabello, tan suave que pudo haber sido un sueño. Al despertar por la mañana, Bren ya no estaba junto a ella, pero el hueco cálido de su cuerpo seguía marcado en la manta. Lo vio de espaldas, frente al fogón, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo Arlene, incorporándose y acomodándose el pelo. Bren se volvió, con una sombra de duda en el rostro. «Buenos días. ¿Cómo está hoy el tobillo?» Arlene flexionó el pie con cuidado. «Mucho mejor. Creo que podría caminar sin el bastón, al menos dentro de la cabaña». Bren asintió, llevándole un plato con huevos. «Eso es buena señal». Parecía evitar su mirada. «Bren», empezó ella, pero él ya había regresado al fogón. «Hoy necesito ir a revisar el potrero del norte», dijo con un tono deliberadamente ligero. La tormenta pudo haber asustado al ganado. Arlene sintió una presión en el pecho. Él se estaba alejando, refugiándose de nuevo en la distancia correcta que habían ido perdiendo esa última semana. ¿Por lo de anoche? ¿O por lo que casi pasó? Insistió, con más firmeza. «Mírame, por favor». Bren giró despacio, con el gesto contenido. «Gracias por quedarte conmigo durante la tormenta», dijo Arlene con sencillez. «Me ayudó». Algo en el rostro de Bren se suavizó. «Me alegra», respondió en voz baja. El momento se estiró entre ellos, cargado de cosas que ninguno decía. Luego Bren apartó la mirada y volvió a sus tareas. «Tu prima te envió algunas cosas», dijo, cambiando de tema. «Ropa y demás. Están en ese bulto junto a la puerta». Arlene aceptó el cambio, aunque su mente seguía anclada al recuerdo de su mano entre la de él en la oscuridad. «Fue muy amable. Tendré que darle las gracias cuando la vea». Bren alzó la vista. «Sobre eso, tu tobillo parece sanar bien. En 1 o 2 días podrías estar en condiciones de viajar a Sioux Falls, si así lo deseas». Las palabras sonaron casuales, pero Arlene percibió la pregunta oculta. «Sí», dijo despacio. «Supongo que pronto podré viajar». Bren asintió, inexpresivo, mientras colocaba el plato frente a ella. Comieron en silencio, la calma de días anteriores reemplazada por una tensión palpable. Después del desayuno, Bren se preparó para salir. Se detuvo en la puerta con el sombrero entre las manos. «Arlene, sobre anoche». «Está bien», lo interrumpió ella, sin querer escucharlo disculparse por algo que había significado tanto para ella. «La tormenta, la oscuridad. Es natural buscar consuelo». El ceño de Bren se frunció. «¿Eso crees que fue? ¿Solo buscar consuelo?» El corazón de Arlene comenzó a latir con fuerza. ¿Y qué más podría haber sido? Durante un largo momento, Bren la miró como si buscara una respuesta en su rostro. Luego, con un leve gesto de cabeza, se colocó el sombrero. «Volveré antes del anochecer». Cuando quedó sola, Arlene comenzó a moverse inquieta por la cabaña, probando la fuerza de su tobillo. El tobillo estaba sanando bien. Arlene ya podía apoyar el peso casi sin dolor, apenas una molestia leve que iba cediendo día tras día. Esa certeza le provocó sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio al recuperar su independencia. Por otro, comprendía que eso significaba que su tiempo junto a Bren estaba llegando a su fin. Esa idea le apretó el pecho con un dolor inesperado. En poco más de una semana, aquella cabaña humilde había comenzado a sentirse como un hogar, de una forma que la casa de su prima en Sioux Falls jamás lo había hecho en su imaginación. Y Bren. Arlene se dejó caer en una silla, enfrentando por fin la verdad que había evitado. Se había enamorado de su Salvador. No era solo gratitud lo que sentía. Era algo más profundo, más peligroso, su bondad.
su fuerza silenciosa, la delicadeza con la que había cuidado cada una de sus heridas. Todo se había unido hasta formar algo que jamás había vivido antes. Algo que se parecía demasiado al amor. ¿Y Bren? A veces lo sorprendía mirándola con una expresión que le aceleraba el corazón. Hubo momentos, como la noche de la tormenta, en los que estuvo segura de que él sentía algo más que simple responsabilidad, pero luego volvía a encerrarse tras un muro de distancia respetuosa, dejándola dudando de si aquella conexión solo había existido en su mente. Arlene pasó la mañana revisando el bulto que Elma Whitlock le había enviado. Un par de vestidos sencillos, ropa interior, un cepillo, un peine y una carta llena de preocupación por su salud y de ansias por verla pronto. En la carta se mencionaba cuánto esperaban los niños conocer a su tía Arlene, y se hablaba con detalle del cuarto que le habían preparado sobre la tienda. Aquello debería haberle provocado ilusión. Sin embargo, al leerlo, sintió como si le describieran la vida de otra persona. Hacia media tarde, nubes oscuras comenzaron a reunirse de nuevo en el horizonte. Desde la ventana, Arlene observaba con ansiedad, deseando que Bren regresara antes de que estallara otra tormenta. El viento se levantó, inclinando la hierba alta de la pradera y levantando remolinos de polvo en el patio. Cuando al fin escuchó cascos acercarse, un alivio momentáneo la invadió. Pero al abrir la puerta, comprendió que no era Bren quien volvía. 3 jinetes se aproximaban a la cabaña. Hombres desconocidos, los rostros ocultos bajo las alas de sus sombreros. Un escalofrío recorrió a Arlene. Cerró y atrancó la puerta de inmediato, con el corazón desbocado. Desde la ventana vio cómo desmontaban, con movimientos tranquilos, demasiado seguros. «Hola, en la casa», gritó uno. «Buscamos agua y resguardo antes de que caiga la tormenta». Arlene permaneció en silencio, recordando la advertencia de Bren sobre los ladrones del banco ocultos en las colinas. ¿Serían ellos? Un golpe fuerte retumbó en la puerta. «Sabemos que hay alguien ahí dentro. La vimos en la ventana, señora». Desesperada, Arlene miró alrededor, buscando algo con qué defenderse. El rifle de Bren no estaba. Se lo había llevado. Pero en el cajón junto a la cama, había una pequeña pistola. Elma le había insistido en que la llevara para su protección durante el viaje, aunque Arlene jamás había disparado un arma en su vida. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío, justo cuando los golpes se hicieron más violentos. «Última oportunidad antes de entrar por las malas», dijo la voz afuera, ya sin rastro de cortesía. Arlene inspiró hondo. «Estoy armada», gritó, sorprendida de lo firme que sonó su voz. «Y espero compañía en cualquier momento». Desde afuera estallaron risas. «¿Oyeron eso, muchachos? La dama espera compañía». Más carcajadas. «Me temo, señora, que su compañía podría retrasarse. Nos topamos con un sujeto en la cresta norte, y tuvimos un pequeño desacuerdo con él». El miedo apretó el corazón de Arlene. Bren había ido a revisar el potrero del norte. «Si lo han herido», empezó a decir, con la rabia superando al terror. «Está vivo», contestó la voz. «Por ahora. Pero cayó por una quebrada intentando huir de nosotros. Sería una lástima que nadie lo encontrara antes del anochecer». La mente de Arlene se agitó. Podían estar mintiendo para hacerla salir, o podían estar diciendo la verdad. Y Bren podía estar herido, solo, a merced de la tormenta. «No les creo», respondió, aunque la duda se filtró en su voz. «Como quiera, señora», replicaron. Llevaba un chaleco de cuero marrón y montaba un caballo castaño. Traía un buen rifle, que ahora nos es muy útil. La sangre se le heló. La descripción era exacta. «¿Qué quieren?», preguntó, avanzando un paso hacia la puerta. «Solo refugio de la tormenta, algo de comida, y cualquier cosa de valor que tenga por aquí. Si los dejo pasar, ¿cómo sé que no me harán daño?». Esta vez habló una voz distinta. «No lo sabe, señorita.
pero sus probabilidades aquí son mejores que las de él, allá abajo en esa quebrada. Arlene cerró los ojos un instante. Si Bren estaba realmente herido y solo, cada minuto contaba. Salgo, decidió al fin, guardándose la pistola en el bolsillo del vestido. Pero sigo armada, y dispararé si es necesario. Respiró hondo, quitó la tranca y salió al porche, sosteniendo la pistola con mano firme. Los 3 hombres esperaban en el patio, con sus caballos detrás. Uno de ellos llevaba el rifle de Bren, cruzado a la espalda. ¿Dónde está él?, exigió Arlene, recorriéndolos con la mirada. El hombre que parecía ser el jefe, alto y con una cicatriz atravesándole la mejilla izquierda, sonrió de forma desagradable. Baje esa pistolita, y le diré dónde está. Dígamelo primero, replicó Arlene, sorprendida de su propia osadía. La sonrisa del hombre se borró. En la quebrada del norte, a unas 2 millas de aquí. Ahora baje el arma antes de que se haga daño. Arlene mantuvo la pistola firme. Necesitaré uno de sus caballos. Los hombres se miraron entre sí y estallaron en carcajadas. Tiene agallas, eso se lo reconozco, dijo el hombre de la cicatriz. Pero no va a llevarse ninguno de nuestros caballos. Entonces tendrá que dispararme, respondió Arlene. Su voz sonó serena, a pesar del terror que le recorría el cuerpo. Porque voy a encontrarlo con o sin su ayuda. Hubo algo en su tono que hizo que los hombres se quedaran en silencio. El cicatrizado la observó durante un largo instante. Luego asintió a uno de sus compañeros. Dale el alazán. No creo que llegue muy lejos con ese juguetito. El tercer hombre, que hasta entonces había permanecido callado, habló de pronto. Krail Vex, no tenemos tiempo para esto. La tormenta viene rápido. Cállate, Brondhale, gruñó el hombre de la cicatriz. La dama quiere jugar a la heroína. Déjala. Volviéndose hacia Arlene, añadió. Tienes 1 hora antes de que la tormenta caiga con toda su fuerza. Será mejor que cabalgues rápido. Arlene mantuvo la pistola apuntándolos mientras se acercaba al caballo que le ofrecían. Su tobillo protestó al montar con torpeza, pero la adrenalina apagó el dolor. La quebrada del norte, repitió. ¿Cómo sabré cuál es? Krail señaló con el mentón. Sigue esa línea de cresta. No puedes perderte. Es el único corte en la roca por millas. Su sonrisa regresó, fría y amenazante. Nos pondremos cómodos mientras no estés. Tal vez tengamos la cena lista cuando vuelvas. Si es que volvía. Sin decir otra palabra, Arlene espoleó al caballo y partió en la dirección indicada. El viento se levantaba con fuerza, cargando olor a lluvia, y el trueno retumbaba a lo lejos. No sabía si Bren Maddox estaba realmente en la quebrada, o si todo era una trampa para sacarla de la cabaña, pero no podía arriesgarse a que él estuviera herido, y solo con la tormenta encima. Arlene cabalgó con furia, ignorando el dolor del tobillo y el miedo que le apretaba el corazón. El terreno le resultaba extraño, pero mantuvo la vista fija en la cresta señalada. Tras lo que pareció una eternidad, aunque apenas fueron 20 minutos, distinguió un profundo tajo en la tierra. La quebrada. «¡Bren!», gritó, con la voz desgarrada por el viento. «¿Puedes oírme?». No hubo respuesta. Arlene desmontó con cuidado, ahogando un gemido cuando su tobillo tocó el suelo. Avanzó con cautela hasta el borde y miró hacia las sombras. Las paredes descendían abruptas, cubiertas de piedra suelta y matorrales. «Bren», llamó otra vez, ahora con desesperación. Desde abajo llegó un sonido débil, no una voz, sino el raspado de alguien moviéndose entre las rocas. Arlene entornó los ojos en la penumbra creciente, y su corazón dio un salto al distinguir una figura a unos 10 metros más abajo, aferrada a la pared. «Arlene». La voz de Bren subió débil, pero inconfundible. «¿Eres tú?». «Sí».
respondió ella, con el alivio desbordándole el pecho. Estoy aquí. Aléjate de este lugar, contestó él con esfuerzo. Hay 3 hombres, ladrones. Lo sé, lo interrumpió Arlene. Están en la cabaña. Ellos me dijeron dónde encontrarte. Incluso desde aquella distancia, pudo notar la confusión de Bren. Ellos te lo dijeron. Un estallido ensordecedor de trueno lo interrumpió cuando la tormenta se desató con toda su fuerza. La lluvia comenzó a caer en cortinas densas, convirtiendo la tierra bajo los pies de Arlene en lodo resbaladizo. «Tenemos que sacarte de ahí», gritó ella por encima del vendaval. «La quebrada puede inundarse». Bren negó con la cabeza, con el rostro crispado por el dolor. «Tengo las piernas rotas. No puedo trepar». Arlene miró alrededor frenética, buscando cualquier cosa que pudiera servir. El caballo se había apartado unos metros, buscando refugio bajo un grupo de árboles. Entonces tuvo una idea. Cojeando, se acercó hasta él tan rápido como su tobillo se lo permitió. Tomó las riendas, lo condujo de nuevo al borde y desabrochó la silla. Luego desenrolló el largo lazo de cuero que colgaba del costado. «Voy a bajar una cuerda», gritó hacia el fondo. «¿Puedes atártela alrededor del pecho?» Bren asintió, aunque el gesto le provocó un quejido. Arlene amarró un extremo del lazo a la silla, la colocó en el suelo y se sentó sobre ella para darle peso. Dejó descender el otro extremo. Observó con el alma en vilo cómo Bren, con una sola mano, lograba ajustarse la cuerda alrededor del torso. El otro brazo parecía también herido. «¿Listo?», gritó cuando él levantó el pulgar con dificultad. «Listo», respondió él. Arlene condujo al caballo hacia adelante con cuidado, usándolo para tirar de la cuerda. El dolor en su tobillo fue insoportable al afirmarse para ayudar a guiar el ascenso de Bren, pero apretó los dientes y resistió. Centímetro a centímetro, con un esfuerzo agónico, Bren fue subiendo por la pared de la quebrada. La lluvia hacía la roca traicionera, y más de una vez resbaló, sacudiendo la cuerda con tirones que casi derribaban a Arlene, pero poco a poco fue acercándose a la cima. Con un último y desesperado esfuerzo, Bren Maddox logró alcanzar el borde, y Arlene Voss se lanzó hacia él para ayudarlo a subir a terreno firme. Él cayó a su lado, el rostro pálido por el dolor y el agotamiento, la lluvia pegándole el cabello oscuro a la frente. «Viniste por mí», jadeó, con los ojos azules buscándole el rostro con asombro. «Claro que vine», respondió Arlene, con la lluvia mezclándose con las lágrimas en sus mejillas. «No te voy a dejar, Bren. Nunca». Aquella promesa sencilla pareció darle fuerzas. A pesar de sus heridas, Bren levantó la mano y acarició su mejilla con infinita suavidad. «Arlene», susurró su nombre como si fuera una oración. Una violenta ráfaga de viento los sacudió, recordándoles el peligro que aún los rodeaba. «Necesitamos refugio», dijo ella, rompiendo a regañadientes ese instante. «¿Puedes montar?», preguntó Bren. Él asintió con gesto endurecido. Con gran esfuerzo, entre los dos lograron volver a poner la silla. Aunque la pierna rota de Bren y su brazo herido hacían la tarea casi imposible. Finalmente, con la ayuda de Arlene, Bren montó y luego la alzó detrás de él. El caballo protestó por el doble peso, pero resistió. «La cabaña no es segura», gritó Arlene por encima del viento. «Esos hombres...» «Conozco un lugar», la interrumpió Bren. «Un viejo refugio de pastores, a 1 milla hacia el este. Agárrate fuerte». Arlene rodeó su cintura con los brazos, mientras Bren guiaba al caballo bajo la lluvia inclemente. Sentía su cuerpo temblar de dolor y de frío, pero su determinación no flaqueaba. El trayecto se volvió interminable. La tormenta crecía con furia. Los relámpagos rasgaban el cielo en destellos violentos que iluminaban el paisaje por segundos. El barro se hacía cada vez más profundo,
y el caballo avanzaba con dificultad. Cuando Arlene ya empezaba a temer que no encontrarían resguardo, una pequeña estructura emergió de la oscuridad. Una choza de una sola habitación, tan frágil que parecía a punto de caer con la próxima ráfaga. Pero era refugio, y al verla, Arlene estuvo a punto de llorar de alivio. Bren desmontó con enorme dificultad, casi desplomándose cuando su pierna rota tocó el suelo. Arlene bajó enseguida para sostenerlo, cargando con todo el peso que pudo pese a su propio tobillo herido. Juntos avanzaron tambaleándose hasta la puerta, torcida sobre bisagras oxidadas. Dentro, el lugar estaba polvoriento y abandonado, pero seco, benditamente seco. Una pequeña chimenea se alzaba contra una pared, y unas literas de madera áspera ocupaban la otra. Bren cayó sobre una de ellas, el rostro contraído por el dolor. «Hay que calentarte y secarte», dijo Arlene, luchando contra su propio cansancio para concentrarse en las heridas de él. «Leña en el rincón, fósforos en la repisa», murmuró Bren entre dientes. Arlene encontró ambas cosas y encendió el fuego con manos temblorosas por el frío y la descarga de adrenalina. La madera, vieja pero seca, prendió rápido, y pronto una pequeña llama crepitaba, llenando el espacio de calor y de luz vacilante. De regreso a su lado, lo ayudó a quitarse el abrigo y las botas empapadas. La pierna izquierda estaba claramente rota, el tobillo torcido de forma antinatural. El brazo derecho tenía un profundo corte que aún sangraba. «Tenemos que acomodar esa pierna», dijo ella, intentando que su voz no temblara. Bren asintió con el rostro tenso. «Hay suministros en ese baúl. Old Thane Rooker usaba este lugar como refugio de caza. Siempre lo mantenía abastecido». Arlene encontró el baúl al pie de una litera. Dentro había vendas, algunas latas de comida, y para su alivio, varias mantas secas, aunque con olor a encierro. «¿Has hecho esto antes?», preguntó Bren mientras ella regresaba con tablillas improvisadas y tiras rasgadas de una manta. Arlene negó despacio. «Lo he leído». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Bren pese al dolor. «Claro que sí». La siguiente hora puso a prueba a ambos. Arlene acomodó la pierna rota lo mejor que supo, con el corazón hecho pedazos por los gemidos ahogados de Bren. Limpió y vendó el corte del brazo, aliviada al ver que parecía más profundo de lo que realmente era. Durante todo el tiempo, Bren permaneció consciente, con los ojos fijos en ella, como si sacara fuerzas solo de mirarla. Cuando terminó, Arlene lo ayudó a ponerse ropa seca encontrada en el baúl, y luego ella misma se cambió por una camisa áspera. Colgó las prendas mojadas cerca del fuego. «¿Cojeas más?», observó Bren, con voz débil pero preocupada. «Mi tobillo está bien», mintió Arlene. «Solo está un poco resentido por el esfuerzo». Se acomodó a su lado en la litera estrecha y cubrió a ambos con las mantas. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, la lluvia golpeando la pequeña ventana y el viento colándose por las rendijas. Pero dentro, bajo el resplandor del fuego, estaban a salvo. El brazo sano de Bren rodeó los hombros de Arlene, acercándola. «Me salvaste la vida», murmuró contra su cabello. Arlene apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Tú salvaste la mía primero». «Esos hombres», dijo Bren tras un instante, con tensión en la voz. «Cuando no volvamos, ellos se irán cuando pase la tormenta», dijo Arlene, con más seguridad de la que sentía. Querían refugio, no una pelea. Bren no parecía convencido. «Son los ladrones del banco de Sioux Falls», reconocí a uno por las descripciones del pueblo. «Son peligrosos, Arlene». «Eso lo enfrentaremos mañana», respondió ella con firmeza. «Por ahora tienes que descansar y recuperar fuerzas», dijo Bren Maddox en voz baja. Su mano buscó la de Arlene Voss bajo la manta, entrelazando sus dedos. «¿Por qué viniste por mí? Podrías haberte quedado escondida en la cabaña, esperar ayuda».
Arlene alzó el rostro para mirarlo a los ojos, y reuniendo el valor que había estado creciendo en su pecho, habló con la verdad. Porque la idea de perderte era insoportable. Susurró. Algo feroz, y a la vez tierno se encendió en la mirada de Bren. Su mano subió hasta su mejilla, y el pulgar rozó su piel con una caricia suave. Arlene, dijo, pronunciando su nombre como si fuera un rezo. He estado luchando contra esto desde el día en que te encontré. Me repetía que era demasiado pronto, que tú estabas destinada a otra vida. Pero ya no puedo seguir peleando contra lo que siento. Entonces no luches, respondió Arlene con sencillez, inclinándose hacia su mano. El beso llegó primero como una pregunta, como una promesa tímida. Luego, cuando Arlene respondió, se volvió más profundo, más verdadero, un pacto silencioso entre los dos. La mano de Bren se enredó en su cabello, acercándola como si temiera que pudiera desvanecerse al soltarla. Cuando al fin se separaron, sin aliento, Bren apoyó su frente contra la de ella. Te amo, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Creo que te he amado desde el instante en que te vi tendida sobre el polvo, demasiado terca para rendirte. Arlene soltó una risa temblorosa, con lágrimas de felicidad en los ojos. Y yo te amo a ti, Bren Maddox, mi salvador, mi hogar. Se durmieron abrazados, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, ya olvidada frente a la paz que habían encontrado dentro. La mañana llegó con cielos despejados y decisiones difíciles. Las heridas de Bren, aunque serias, no ponían su vida en peligro si recibía atención adecuada. Pero necesitaban llegar al pueblo, y los 3 forajidos seguían siendo una amenaza. No podemos quedarnos aquí, dijo Bren mientras Arlene lo ayudaba a incorporarse. Si descubren que no regresamos a la cabaña, podrían venir a buscarnos. No estás en condiciones de viajar tan lejos, protestó Arlene, con la preocupación marcada en el rostro. Bren hizo una mueca al probar el peso sobre la pierna entablillada. No tenemos muchas opciones. Tenemos que llegar a Sioux Falls. Tras un desayuno sencillo de frijoles enlatados del baúl, se prepararon para partir. El caballo se había refugiado bajo un pequeño alero durante la tormenta, y parecía en buenas condiciones. Con ayuda de Arlene, Bren montó, y luego la ayudó a subir detrás de él. Mantente alerta, advirtió Bren al ponerse en marcha, con el rifle apoyado sobre sus piernas. Podrían estar en cualquier parte. Avanzaron despacio. Cada sacudida del caballo era una punzada para Bren. Arlene lo sostenía con firmeza desde atrás, prestándole su fuerza. El paisaje había cambiado con la tormenta. Donde antes no había nada, ahora corrían arroyos, y partes del sendero estaban completamente arrasadas. Llevaban cerca de 1 hora de camino, cuando Bren se tensó de pronto. «Jinetes», dijo en voz baja, señalando una cresta al frente. El miedo recorrió a Arlene como un relámpago. ¿Son ellos? Bren entrecerró los ojos contra el sol de la mañana. Aún no lo sé, pero vienen rápido y directo hacia aquí. Guió al caballo fuera del sendero, hacia un grupo de árboles. Desde allí, observaron con el corazón en vilo. 5 hombres se acercaban, y uno de ellos llevaba una estrella brillante prendida al chaleco. «Es la partida del sheriff», susurró Arlene con alivio. «Son los nuestros. Mira la placa». Bren salió de su escondite y alzó la mano para llamar su atención. Los jinetes cambiaron de rumbo y se acercaron con cautela hasta reconocerlo. «Maddox», llamó el sheriff Thorn Halbeck cuando estuvieron cerca. «Íbamos camino a tu rancho. La prima de la señorita dio la alarma cuando no regresaron ayer». «Sheriff», saludó Bren, dejando escapar la tensión de los hombros. «Qué bueno verlo». Los ojos del sheriff recorrieron la pierna entablillada de Bren y el agotamiento visible en ambos. «Parece que han pasado por el infierno. ¿Qué ocurrió?» Con rapidez, Bren relató lo de los 3 forajidos,
el despeñadero y el refugio. Mientras hablaba, el rostro del sheriff se endureció. Esos son los del asalto al banco, sin duda, confirmó. Los venimos siguiendo desde que atacaron Sioux Falls. Pensamos que se esconderían por los cerros cerca de tu tierra. Miró la posición del sol. Si pasaron la noche en tu cabaña, tal vez aún sigan allí. O quizás se marcharon tras la tormenta, agregó Arlene. El sheriff lo pensó unos segundos. De cualquier forma, ustedes dos deben ir al pueblo. Calder Rohan llamó a uno de sus hombres. Escolta al señor Maddox y a la dama hasta Sioux Falls. El resto iremos a revisar la cabaña. Sí, señor, respondió Calder acercando su caballo. Iremos despacio. Se separaron del sheriff y del resto de la partida. Calder los condujo por un camino más directo. A pesar del cuidado con que elegía los tramos más suaves, el trayecto era una tortura para Bren. Su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. Arlene lo sostenía con fuerza, susurrándole palabras de aliento cuando sentía que flaqueaba. Ya falta poco. Aguanta conmigo, Bren, murmuró. Siempre, prometió él entre dientes apretados. Cuando por fin llegaron a Sioux Falls, Bren Maddox apenas se mantenía consciente, aferrado al cuerno de la silla con su única mano sana. El médico del pueblo fue llamado de inmediato, y Bren fue llevado en brazos hasta la clínica, mientras Arlene Voss quedaba atrapada en el abrazo tembloroso de su prima Elma Whitlock. Estábamos tan preocupados, sollozó Elma, apretando a Arlene contra su vientre de embarazada. Cuando Hollis Whitlock vio que Bren no regresaba ayer, supo que algo malo había pasado. Es una historia muy larga, respondió Arlene, sin apartar los ojos de Bren mientras lo llevaban al cuarto de revisión, pero ahora estamos a salvo. Elma siguió su mirada y comprendió al instante. Tú lo amas, dijo en voz baja. Arlene miró a su prima, incapaz ya de esconder lo que sentía. Lo amo, Elma. Sé que todo ha sido repentino. Tal vez hasta parezca una locura. Elma la interrumpió con un apretón suave en la mano. El amor nunca es una locura, Arlene. Y no hay nada como el peligro para revelar lo que de verdad llevamos en el corazón. La observó con atención. Él siente lo mismo. Sí, confirmó Arlene, esbozando una sonrisa cansada. Lo hablamos anoche. Entonces me alegro por ustedes, dijo Elma con sinceridad. Bren tiene fama de ser un buen hombre por estos rumbos. Callado, reservado, pero siempre justo. Arlene volvió a mirar la puerta cerrada del consultorio. ¿Te quedas conmigo mientras esperamos? Claro, respondió Elma, llevándola hasta una banca. Hollis está en casa con los niños, pero yo no me moveré de aquí. Casi una hora después, el médico salió limpiándose las manos con un paño. Arlene se puso de pie de inmediato, con el corazón hecho un nudo. Va a estar bien, le aseguró Doc Fenrick Vale, al notar su angustia. La pierna quedó bien acomodada. Hicieron un gran trabajo ahí. La herida del brazo necesitó puntos, pero no es grave. Está débil por la pérdida de sangre y el agotamiento, pero con descanso se recuperará por completo. Las piernas de Arlene casi cedieron del alivio. Elma la sostuvo por la cintura. ¿Puedo verlo? Solo un momento, asintió el doctor. Necesita reposar, pero ha estado preguntando por usted. Bren estaba recostado en una camilla angosta, con la pierna elevada y bien entablillada, y el brazo vendado. A pesar del dolor, su rostro se iluminó al verla entrar. Ahí estás, dijo, extendiendo la mano buena. El doctor dice que hiciste un trabajo excelente con mi pierna. Arlene tomó su mano con cuidado. Tenía un paciente muy colaborador, terco, más bien. Bromeó Bren con una sonrisa débil. Se miraron en silencio, con todo lo vivido flotando entre ellos. El miedo, las confesiones, los besos. Arlene, comenzó Bren con seriedad, lo que te dije anoche. Y yo espero que lo dijeras de verdad. Susurró ella. Con todo mi corazón.
afirmó Bren, jalándola suavemente hacia él. Te amo, Arlene Voss. Y cuando vuelva a ponerme de pie, Arlene se inclinó y besó con ternura sus labios. Te lo permito, susurró contra su boca, aunque diría que ya estamos muy más allá del cortejo, después de todo lo que hemos vivido. La risa de Bren fue interrumpida por unos golpes suaves en la puerta. Elma Whitlock entró con cautela, seguida por el sheriff Dorn Halbeck. Perdonen la interrupción, dijo el sheriff con respeto. Pero pensé que querrían saberlo. Los atrapamos. Los 3 asaltantes seguían en tu cabaña, Maddox. Se rindieron sin oponer mucha resistencia. Cuando vieron que estaban rodeados, el alivio cruzó el rostro de Bren. Es una gran noticia, sheriff. Gracias. Eso sí, añadió el sheriff con disculpa. Tu cabaña quedó hecha un desastre. Se llevaron provisiones y dejaron todo patas arriba. No importa, respondió Bren, mirando a Arlene. Es solo un lugar. Lo importante es que estamos a salvo. El sheriff se llevó los dedos al ala del sombrero. Luego necesitaré la declaración de ambos, cuando se sientan mejor. Por ahora, descansen. Cuando el sheriff se retiró, Elma se acercó a la cama con una sonrisa cálida. Señor Maddox, quiero agradecerle por cuidar de mi prima. Si Hollis o yo podemos ayudar en algo durante su recuperación, solo tiene que decirlo. Gracias, señora Whitlock, respondió Bren. Pero fue su prima quien me salvó la vida. No al revés. Los ojos de Elma brillaron al mirarlos a ambos. Es evidente que se han estado cuidando mutuamente. Luego tocó el hombro de Arlene. Los dejo solos un momento. Pero después te vienes a casa conmigo a descansar, Arlene. Tú también has pasado por demasiado. Cuando quedaron nuevamente solos, Bren tiró con suavidad de la mano de Arlene, para que se sentara junto a él. Tu prima es muy amable, comentó. Estaré cómoda con su familia mientras te recuperas, dijo ella. Arlene frunció un poco el ceño. ¿Y tú dónde piensas recuperarte exactamente? Aquí, supongo, hasta que el doctor diga que puedo viajar, y luego regresaré a mi rancho para arreglar lo que esos hombres destrozaron. ¿Solo?, preguntó Arlene, alzando una ceja. Bren dudó por un instante. No esperaría menos de ti, Bren Maddox, interrumpió Arlene Voss, con la voz firme a pesar del cansancio. Si crees que voy a dejar que regreses solo a ese rancho, después de todo lo que hemos pasado, entonces sí te golpeaste la cabeza peor de lo que pensábamos. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Bren. ¿Y qué es exactamente lo que propones, señorita Voss? Propongo quedarme a tu lado mientras te recuperas, igual que tú lo hiciste conmigo, respondió Arlene. Y luego, cuando estés fuerte de nuevo, podremos hablar de cosas más permanentes. ¿Cosas permanentes?, repitió Bren, ensanchando su sonrisa. Eso suena sospechosamente a una propuesta de tu parte. El rubor subió a las mejillas de Arlene. Tal vez lo sea, admitió. Aunque según las tradiciones, ese debería ser tu papel. Bren alzó la mano y acarició su rostro, volviéndose serio. Arlene, te amo. Estas 2 semanas me han mostrado cómo podría ser mi vida contigo. Más luminosa, más plena, más rica en todo lo que importa. No tengo grandes riquezas, pero todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Si lo quieres. Las lágrimas llenaron los ojos de Arlene. Eso suena muy parecido a una propuesta, señor Maddox. Lo es, confirmó Bren, secando con el pulgar una lágrima que rodó por su mejilla. ¿Quieres casarte conmigo, Arlene? Construir una vida conmigo en ese pequeño rancho. No será fácil, pero prometo amarte todos los días de mi vida. Sí, susurró Arlene inclinándose para besarlo. Sí, me casaré contigo, Bren Maddox. El beso fue una promesa, un comienzo, sellado con la certeza de que no solo habían encontrado amor, sino una verdadera alianza, forjada en el peligro y consolidada por elección. La boda se celebró 6 semanas después.
en la pequeña iglesia de Sioux Falls. Bren permanecía erguido ante el altar, apoyándose apenas en un bastón. Su pierna sanaba bien. Aunque aún dolía, Arlene avanzó hacia él del brazo de Hollis Whitlock, vestida con un sencillo vestido blanco, adornado con flores silvestres, radiante de felicidad. Elma Whitlock, ya visiblemente embarazada, observaba desde la primera banca junto a The Whitlock Twins, inquietos, pero sonrientes. El sheriff Dorn Halbeck y su esposa asistieron, al igual que Doc Fenrick Bale y varios vecinos que habían conocido a la pareja durante la recuperación de Bren. Fue una ceremonia pequeña, pero llena de calidez sincera. Los votos fueron simples y profundos. La voz de Bren sonó firme, la de Arlene, clara. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso de Bren fue tierno y decidido, arrancando aplausos y risas entre los presentes. La celebración en la casa de los Whitlock, sobre la tienda, fue modesta pero alegre. Arlene se movía entre la gente con natural elegancia, su mano siempre aferrada a la de Bren, mientras recibían felicitaciones. ¿Feliz?, preguntó él en voz baja durante un momento a solas, rodeándole la cintura junto a la ventana que daba a la calle principal. Arlene apoyó la cabeza en su pecho. Completamente, respondió. Aunque ya tengo ganas de volver a casa. Hogar. Esa palabra tenía ahora un significado nuevo. Durante la recuperación de Bren, habían planeado la ampliación de la cabaña, el huerto, el crecimiento del ganado. Arlene descubrió en sí misma una fortaleza nueva para la vida del rancho. Mañana partimos, le recordó Bren besándole la sien. Volvemos a nuestra tierra, a nuestro futuro, a nuestra aventura, añadió Arlene sonriendo. El viaje de regreso fue muy distinto al primero. Ya no había carro roto ni mujer herida. Había un carro firme, lleno de regalos de boda y provisiones. Y ya no eran dos extraños, sino un matrimonio iniciando su vida juntos. Cuando coronaron la última colina y la pequeña cabaña apareció ante ellos, Bren detuvo el carro. Los daños de los ladrones habían sido reparados por vecinos solidarios. No es gran cosa, dijo Bren con un leve tono de disculpa. Arlene apretó su mano. Es perfecto, susurró, porque es nuestro. Bren la bajó del carro, y sonriendo, la levantó en brazos. Tradición, dijo mientras cruzaba el umbral con ella. Dentro, la cabaña estaba limpia, con cortinas nuevas hechas por Elma como regalo de bodas. Un jarrón con flores silvestres descansaba sobre la mesa. Bienvenida a casa, señora Maddox, murmuró Bren antes de besarla. Me encanta cómo suena eso, respondió Arlene sin aliento. Y pienso decirlo muchas veces. Más tarde, al caer el atardecer, se sentaron juntos en el pequeño porche. La cabeza de Arlene reposaba sobre el hombro de su esposo. Nunca imaginé que esta sería mi vida, musitó. Cuando salí de Filadelfia pensé que solo cambiaría de ciudad, no de destino. El pulgar de Bren Maddox dibujaba círculos lentos en el dorso de la mano de Arlene Boss. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Arlene giró el rostro hacia él, seria. Ni por un segundo, le aseguró. Aquella caída del carro fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me trajo hasta ti. La mano libre de Bren subió a su mejilla, y en sus ojos se reflejaban los últimos rayos dorados del atardecer. Lo dije desde el primer día, murmuró. No te dejaré, Arlene. Nunca, y yo tampoco a ti, prometió ella, sellando el juramento con un beso, mientras las primeras estrellas aparecían sobre su hogar. 5 años después, Arlene estaba de nuevo en ese mismo porche, observando cómo Bren enseñaba a montar a su hijo de 4 años, Riker Maddox, sobre su nuevo pony. La risa del niño cruzaba el patio, su cabello oscuro, tan parecido al de su padre, agitándose con la brisa suave del verano. Despacio, Riker, llamó Arlene, con una mano apoyada sobre su vientre ya abultado, donde crecía su segundo hijo.
Lyra Maddox. Obedece a tu padre. Lo está haciendo muy bien, respondió Bren con calma, sujetando firme las riendas. Es valiente, igual que su madre. Arlene sonrió ante el cumplido. En 5 años había pasado de ser una mujer criada en la ciudad a convertirse en una auténtica esposa de ranchero. Montaba con destreza, disparaba con sorprendente precisión, gracias a la paciencia de Bren, y llevaba las cuentas del hogar con la exactitud de un banquero. El rancho prosperó bajo el cuidado de ambos. La cabaña se había transformado en una casa de verdad, con 3 habitaciones y una gran cocina donde Arlene probaba recetas compartidas por las vecinas. El ganado había crecido, asegurándoles una vida cómoda. Donde antes había solo pasto, ahora se levantaba un pequeño huerto de manzanos y un jardín que abastecía el invierno entero. No todo había sido fácil. Hubo sequías, tormentas, un incendio que casi alcanzó la casa, pero siempre enfrentaron todo juntos. «Mamá, mírame», gritó Riker con orgullo desde la montura. «Voy solo». «Te veo, corazón», respondió Arlene, con el pecho lleno de amor. «Lo estás haciendo de maravilla». Bren soltó las riendas y dejó que el niño guiara al pony. Luego cruzó la mirada con Arlene. En sus ojos seguía brillando la misma complicidad de siempre. Esa noche, después de acostar a Riker con un cuento de vaqueros valientes, Arlene y Bren se sentaron frente al fuego. «Hoy recibí una carta de Elma Whitlock», comentó ella, cosiendo un pequeño vestido para el bebé. «Hollis quiere ampliar la tienda». «El pueblo crece rápido», respondió Bren. «Quizá nos convenga vender carne allí, en vez de llevarla tan lejos». «Eso te dejaría más tiempo en casa», sonrió Arlene. «Y eso sí es una ventaja», dijo él, colocándose detrás de su silla y masajeando sus hombros. «¿Extrañas Filadelfia?», preguntó él de pronto. Arlene pensó con sinceridad. «A veces extraño los conciertos, las bibliotecas, pero aquí también tengo música», dijo señalando el piano. «Y los libros siguen llegando. Lo que gané aquí pesa más que lo que dejé atrás». Cubrió la mano de Bren con la suya. «Libertad, propósito, compañía, tú, Riker, y esta pequeña vida», susurró, tocando su vientre. Bren la besó con ternura. «Agradezco a Dios todos los días aquella rueda rota». «Yo también», rió ella. El fuego crepitaba, y un búho cantaba a lo lejos. Su hogar era un refugio de amor en medio de la vasta pradera. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquel primer día?», preguntó Arlene. Bren se arrodilló ante ella y tomó sus manos. «No te dejaré», repitió. «Y jamás lo hiciste», susurró ella, con los ojos llenos de felicidad. Esa noche, ya en la cama, arropados por el silencio de su hogar, Arlene pensó en la joven que un día dejó Filadelfia buscando un nuevo comienzo. Lo había encontrado, en un pequeño rancho, en los brazos de un hombre que nunca cumplió su promesa de no abandonarla. «¿En qué piensas?», murmuró Bren, medio dormido, rodeándole la cintura. Arlene Voss se giró dentro del abrazo de Bren Maddox y apoyó un beso sobre su pecho, justo donde latía con firmeza su corazón. «En el destino», respondió en voz baja. «En cómo a veces creemos saber hacia dónde vamos, pero la vida tiene otros planes». «Planes mejores», añadió Bren, posando la mano con cuidado sobre el vientre donde crecía su hijo. «Mucho mejores. Infinitamente mejores», susurró Arlene, cerrando los ojos, mientras la calma la envolvía por completo. Mientras se dejaba llevar por el sueño entre los brazos de su esposo, Arlene supo con una certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar. En casa, en todo el sentido de la palabra, junto al hombre que la había encontrado cuando estaba en su momento más frágil, y que había prometido no abandonarla jamás. Una promesa cumplida entre peligros y heridas, entre celebraciones y risas, en la construcción de una vida que ninguno de los dos habría podido imaginar, pero que ahora amaban más allá de todo. Aquella caída del carro había sido su final, y también su principio.
el instante que la puso en el camino de la verdadera felicidad. Y por eso, Arlene estaría agradecida por siempre. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos reales del viejo oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios depositó en quienes abrieron caminos sobre tierras indomables. Suscríbete, comparte, deja tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos nuevamente en esta travesía por estas tierras salvajes. Gracias. Aviso legal. Disclaimer. Estas historias se crean únicamente con fines de entretenimiento y pueden incluir añadidos imaginativos o interpretaciones dramatizadas, inspiradas en épocas del antiguo territorio fronterizo. Usamos recursos basados en IA, voz, imágenes y redacción, como parte de nuestro proceso creativo, pero cada detalle final es revisado y moldeado por trabajo humano, conservando profundidad emocional y autenticidad. Cumplimos estrictamente las normas de YouTube respecto al contenido generado con IA y evitamos deepfakes, identidades alteradas o representaciones engañosas. Todos los materiales visuales, sonoros y afines son de uso legal. No reutilices, modifiques ni distribuyas cualquier parte del contenido sin autorización escrita. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y el trabajo original.